uno dice salud mental y piensa en un loco que es violento, que me va a hacer daño, que probablemente comete un delito, bueno, que tiene que estar encerrado, que no puede vivir entre nosotros, y en realidad todos los días vemos personas que tienen padecimiento de salud mental y no nos enteramos. Y son personas absolutamente funcionales, que van a su trabajo, que viven su vida y que atraviesan situaciones de angustia, de depresión, a lo mejor de algunos padecimientos un poco más complejos, pero están medicados y su vida es perfectamente estándar como la de cualquiera, ¿no? Me parece que está bueno hablar sobre estos temas porque hay que como tomar conciencia sobre la importancia de la salud mental y de ocuparse de eso, de hacer terapia, llevar una vida adelante de manera sana, y también saber a dónde acercarse para tener ayuda, para tener acompañamiento. Hablar del tema es fundamental, fundamental. Y puedo no ser profesional, pero el hecho de que yo escuche a otro ya es un empujón para el otro y decir, bueno, yo no soy el profesional, vamos a tocar aquella puerta, ¿bien? Que tiene que ser una puerta también del Estado que asegure el acceso a la salud mental y que esté abierta, ¿no? Eso es importante. Y otra cosa que es importante con la salud mental es que la salud mental implica el pleno goce de un montón de otros derechos, ¿bien? No es un derecho en abstracto, ¿sí? O que tiene un recorte propio. Si yo no tengo trabajo, si yo no tengo acceso a la educación, si vivo en un barrio que no tiene agua, decían ustedes, si vivo con las cloacas reventadas, si no tengo para comer, si no tengo ninguna visión de futuro, de poder construir un proyecto de vida, todo eso afecta a mi salud mental. Entonces, los derechos humanos básicos y fundamentales tienen que estar asegurados para que todos tengamos salud mental. Esto de cuando se empieza a ausentar un amigo, o cuando vos ves que empieza a tener algún tipo de comportamiento distinto y que quizá necesita simplemente poder hablarlo, me parece eso muy importante para saber en el día a día, estar atento al amigo, al familiar que la está pasando mal y que quizá una charla con uno puede generar un disparador de que vaya con un profesional o simplemente nosotros ayudarlo a que salga quizá de esa situación que lo está agobiando y que si se queda callado y se queda en su mundo, termina siendo mucho más grande y mucho peor, digamos. Así ya yendo más, metiéndonos un poquito más también, cuando una persona tiene padecimiento de salud mental, no sé si esa es la palabra correcta, cuando aparecen ciertos consumos se puede agravar mucho más. Y ya metiéndonos un poco más en lo que es el trabajo del PUNA, que trata sobre adicciones y consumos problemáticos, han salido, bueno, ya hemos tenido este último tiempo con el caso, por ejemplo, de las fiestas electrónicas, que para prevenir los consumos problemáticos han buscado prohibirlas primero, que ahora han hecho un protocolo, que bla, que bla. ¿Qué tanto afecta el entorno o los lugares a donde yo voy en las cuestiones de los consumos problemáticos? Bueno, las fiestas electrónicas nos sirven para que tratemos de poner blanco sobre negro de varias cosas que se piensan alrededor de los consumos y que no son reales. Primero, que todo consumo es adicción. Falso. Existen, por lo menos, clasificamos 3 niveles de consumo. El que usa drogas, todos usamos drogas, ¿sí? Todos usamos drogas. Todos tomamos alcohol, todos tomamos café, tomamos té, tomamos remedios, ¿sí? Todos. ¿El café como...? Sí. ¿Qué es una droga? Una sustancia que introducida en el cuerpo produce cambio en el sistema nervioso. Lo estimula, lo deprime o produce alucinaciones. Eso es una droga. ¿Bien? Una sustancia psicoactiva. Segundo, que todo consumo es adicción, ya hemos dicho, no. Que todo consumo es problemático. ¿Bien? No. Hay un uso de la sustancia que es recreativo. ¿Bien? Yo puedo salir todos los fines de semana, tomar una copa de vino, puedo, digamos, usar un montón de sustancias legales o ilegalizadas. Ustedes ya están hartos de escucharme de esto, ya sé, digamos, que sin que eso signifique un problema, ¿bien? Un consumo problemático. Otro mito, que las sustancias ilegalizadas son más peligrosas que las legales, o que producen más daño, o que producen más muertes, o que se consumen más, y que por ese motivo están prohibidas. ¿Por qué se prohíben determinadas sustancias? Hay una sola respuesta y que se llama control social. Las prohibiciones de las sustancias siempre han estado asociadas al grupo que las consumía. Cuando se quería perseguir a la población negra de Estados Unidos que consumía cocaína, se prohibía la cocaína, porque nadie sale a decir que queremos perseguir negros. ¿Bien? Entonces, perseguimos su modo de vida. ¿Bien?
Lo mismo los mexicanos con la marihuana, ¿sí? Acá podríamos hacer el traslado al PACO, a la persecución que hay sobre mujeres pobres, ¿bien? Lo que busca la sustancia a niveles macro son control social de países desarrollados sobre subdesarrollados, pensemos en las intervenciones militares de Estados Unidos en Colombia, por ejemplo, en su momento, y dentro del mismo país perseguir determinados grupos sociales. El fundamento que prohíbe y que ilegaliza una sustancia, la que ustedes quieran, no tiene nada que ver con lo que la sustancia produce. De hecho, el alcohol es la sustancia que más se consume en este país, somos el país que más consume en América Latina, que más muertes produce por los eventos que produce y por las enfermedades asociadas, y no está prohibido. 6 millones de personas mueren al año por tabaco y nadie prohíbe el tabaco. Entonces eso también es importante que sepamos. ¿Qué hace que un consumo sea problemático? No es una única cosa. Es la relación de 3 elementos: la persona, el contexto y la sustancia. ¿Bien? Básicamente, ¿por qué consume una persona? ¿Qué le pasa a una persona que establece una relación con un objeto que es droga, que es problemática? Y eso pasa en una fiesta electrónica, en un festival folclórico, con una sustancia legal, con una sustancia ilegal. ¿Por qué prohibir no es el camino y está demostrado en el mundo? Porque en realidad lo que justifica es un control social sobre determinados grupos y porque además no evita el consumo, si eso es lo que vos querés decir. Yo no quiero que la gente se drogue porque es malo para la salud. Perfecto. Pero el prohibicionismo no es lo que ha evitado el consumo. Ni aumenta el consumo en los países donde se legalizan determinadas sustancias, bien, ni disminuye donde están prohibidas. Entonces, ese no es el camino. Y el problema es que se mezclan políticas públicas que tienen que ver con la seguridad. Caldo, cuando prohíbe la fiesta, en su primera aparición dice: se vende droga. Vender droga es un delito, pero no es una política de salud, no es un problema de salud pública. El consumo problemático de una sustancia, legal o ilegal, es un problema de salud pública y se tiene que atender con eso, con salud pública. Exactamente, no con la policía. Vos hablabas recién sobre el tema de la reducción de daño. Por ejemplo, en caso del protocolo del gobernador, se hacía mucho más hincapié en el tema de quiénes son los que organizan, los que difunden. No han hecho hincapié en el tema de la reducción de daños que vos hablabas recién, y me parece que hubiese estado bueno como abordar la situación desde ahí. ¿A qué apunta la reducción de riesgo y daño? ¿A qué? El consumo y el uso recreativo de una sustancia, si es problemático obviamente, acceso a tratamiento, pero el uso recreativo de una sustancia, porque lo hay, tiene que hacer con el menor riesgo y daño posible para él y para terceros. Reducción de riesgo y daño es: si tomas, no manejes. Tolerancia cero en la... Eso es reducción de riesgo y daño. Y nadie dice, vos le estás diciendo a la gente que vaya y tome. No. Nadie supone que nosotros estamos fomentando el consumo de alcohol porque le decimos a alguien: si tomas, no manejes. Ahora, si vos le decís, mira, si tomas droga sintética, hidratate, presta atención a la temperatura de tu cuerpo, busca ayuda, decís, vos estás fomentando que la gente... ¿Por qué? Porque hay una estigmatización de la persona que hace uso de sustancias ilegalizadas. La reducción de riesgo y daño ayuda a que las personas accedan a los tratamientos porque no tienen temor a represalias. Una persona que consume una sustancia que es ilegalizada tiene temor a ir a buscar ayuda al sistema de salud. ¿Por qué? Porque tiene la contracara de que ha consumido algo que no está en el mercado, que es ilegal y puede ser tratado como un delincuente, tiene temor a que lo denuncien. Entonces eso me aleja del sistema de salud. Todo eso se puede hacer en la fiesta electrónica y en cualquier otra. ¿Quién controla en los grandes festivales que se hacen en Tucumán, que incluso organiza el propio Estado en un montón de municipios, que después que han estado horas y horas tomando alcohol no se suben en un auto y manejan? Que dice Alvarito que hay prácticas de consumo. Probablemente el público y las prácticas de consumo de estas sustancias no sean las mismas en el Festival del Caballo que en una fiesta electrónica. Lo que tenemos que romper el mito de que algunas prácticas son más peligrosas que otras, que alguien está más en riesgo en un contexto que en el otro. Sí, por supuesto, hay drogas que son generacionales, eso es verdad, pero eso no es lo que hace que sea más peligroso el consumo en un caso o en otro. O sea, es como que está muy normalizado el alcohol, tomar hasta que no das más, hasta vomitar, y sigue siendo igual de peligroso que el consumo problemático de otro tipo de drogas. Así es. De hecho, vos fíjate que muchas veces escuchás en los medios y dice, consumieron alcohol y drogas. El alcohol hasta es sacado de la categoría de droga, ¿entendés? Bueno, sí, es una droga, es una sustancia psicoactiva que deprime el sistema nervioso. Ahí se instaló eso de que droga es lo que es ilegal. Así es. Bien, la tradición desde tiempos inmemorables y para marcar un hito, ley de salud mental en nuestro país,
es que aquellos que consideramos locos, que están fuera de la norma, que tienen algún padecimiento de salud mental, cualquiera que sea, lo que debía pasar era que estén encerrados, con la excusa de protegerlos. En realidad nos protegían a todos los que quedábamos afuera de los diferentes, ¿no? Digo de los diferentes porque eso se ha usado para personas que efectivamente atravesaron una enfermedad, pero también para homosexuales, para los que pensaban distinto, ¿no? Una concepción de la locura que siempre es epocal. ¿Qué significa estar loco, sano o enfermo en cada época? La ley de salud mental viene a cambiar eso, ¿sí? Viene a decir, bueno, no, una persona que tiene un padecimiento de salud mental, adicción o cualquier otra, tiene que tener un abordaje interdisciplinario con un equipo de salud en un entorno comunitario, preservando su centro de vida, salvo que su centro de vida sea lo que le produce daño a la salud. ¿Bien? Entonces, la internación se aplica con un criterio restrictivo. Los menos son los que deben estar internados. Una de las cosas que decíamos al principio, hay muchos mitos sobre la ley de salud mental. El principal mito es que la ley de salud mental prohíbe que se internen a las personas. Eso es falso. ¿Bien? La ley de salud mental establece dos tipos de internaciones. Una voluntaria. Yo reconozco para mí misma que tengo un padecimiento de salud mental, que atraviesa un proceso de adicción y decido internarme como opción terapéutica. Y la otra, que son estos casos extremos, donde una persona está en riesgo cierto o inminente para sí o para tercero. ¿Bien? Su vida corre riesgo, su integridad corre riesgo, o él está poniendo en riesgo la vida o la integridad de un tercero. Ese riesgo cierto o inminente lo tiene que determinar un equipo de salud. Ese es el principal cambio de la ley de salud mental. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué pasaba? Los operadores del derecho o los jueces decían, fulano tiene una adicción, intérnese. Bueno, no, pero no está para internar, pero no, necesita un tratamiento ambulatorio, o capaz que ni siquiera es adicción, es un consumo problemático, estamos un escalón más abajo todavía. ¿Bien? Porque, y eso está mal porque un juez no sabe cuándo una persona necesita internación, lo sabe un equipo de salud. Entonces, lo que cambia la ley de salud mental es que el equipo interdisciplinario, con la firma por lo menos de dos profesionales diferentes, le tiene que decir a un juez, esta persona requiere estar internada contra su voluntad. ¿Bien? ¿Qué rol ocupa la justicia? Fijarse que mientras esa internación involuntaria dure, lo que tenga que durar, los derechos humanos de esta persona estén garantizados. Que reciba de verdad asistencia, que no sea un encierro por el encierro mismo, que no sea obligado a hacer trabajo forzado, que no lo torturen. Todo esto que estoy nombrando es lo que pasaba y aún pasa en algunos lugares en las instituciones psiquiátricas. Pacientes que no reciben visitas, pacientes que están desnudos, pacientes que están aislados, que no reciben un tratamiento. Y un psiquiátrico que no da tratamiento es una cárcel. Me parece que va muy de la mano con la época oscura del país y de la historia de nuestro país, hablar de que hoy hay gente que está abandonada y que en realidad vive en una cárcel y no dentro de un tratamiento de salud. Por eso la ley prevé también, está algo atrasada en eso, digamos, que era la transformación de los psiquiátricos, de los neuropsiquiátricos en hospitales generales y la externación de las personas que estaban ahí a una vida en comunidad, una externación cuidada, ¿no? Obviamente, garantizando todo lo que uno necesita para tener su vida. En algunos lugares ha habido experiencias muy buenas. Mucha gente ha sido externada del Borda, de la famosa colonia Montes de Oca, que ha sido conocida muchas veces por muertes que se producen allá adentro. Y hasta hace no mucho tiempo, digamos, nosotros en este consejo consultivo que les contaba, hemos hecho una grave denuncia de una jovencita que murió esposada en el neuropsiquiátrico de Córdoba, ¿entendés? O sea, con una medida de sujeción que también está prohibida, ¿bien? Entonces, no todos los casos de un padecimiento de salud mental ni de adicciones son casos extremos como nos pintan los medios y que no hay otra posibilidad que encerrar. Es cierto también, en esto que vos planteabas, que la demanda de la familia muchas veces es la internación, pero también es porque no conocen otra cosa. Cuando vos le abrís otra oferta a la familia de un centro de día, de que también la familia busque ayuda terapéutica, de que la cosa se puede controlar de otra manera y de que hay posibilidades de modificar sin encierro, las familias toman esa opción también.